En los silenciosos corredores donde se gestan las fuerzas antiguas del zodiaco, existe un reino de densidad fértil y terrenal que guarda un poder tan inmenso como la paciencia de las montañas. Allí reside Tauro, moldeado por la constancia del suelo profundo, sostenido por el ritmo lento y seguro de las estaciones, gobernado por una voluntad firme que rara vez se deja agitar por los vientos caóticos de lo desconocido. Sin embargo, incluso en un ser forjado con tal estabilidad, los pensamientos sombríos pueden abrirse paso como raíces torcidas que buscan fisuras para instalarse en lo subterráneo. Y cuando eso sucede, el universo entero parece contener el aliento. Los malos pensamientos de Tauro no son llamaradas repentinas como en los signos de fuego, ni tempestades cambiantes como en los de aire. Son densidades. Pesos. Ecos profundos que se adhieren a la mente con la misma persistencia con la que la tierra retiene una semilla. Surgen cuando el equilibrio que sostiene su mundo interior se altera, cuando algo irrumpe en su territorio emocional sin permiso, o cuando sienten que el orden natural de las cosas corre el riesgo de fracturarse. En esos momentos, la energía taurina se vuelve una especie de fuerza volcánica contenida, silenciosa por fuera, pero rugiente desde dentro. En el corazón de aquellos pensamientos oscuros suele encontrarse el temor a perder lo que se ha construido. Tauro conoce el valor de lo que se forja con esfuerzo, la importancia de cada ladrillo, cada vínculo, cada rutina que ha sido cuidadosamente cultivada a lo largo del tiempo. Cuando aparece la sospecha de que algo podría arrebatarle la seguridad lograda, su mente se vuelve un terreno donde la sombra crece. Allí aparece la obstinación convertida en resistencia dolorosa, una voz interna que insiste en que nada debe cambiar, que todo movimiento es una amenaza, que cualquier transformación podría debilitar la estructura que tanto le costó levantar. Es entonces cuando surge la tensión entre el deseo de preservar y la realidad inevitable del flujo universal. Este conflicto interno puede tornar sus pensamientos en ideas rígidas, casi pétreas, donde Tauro siente que debe atrincherarse, defender su estabilidad a toda costa, incluso si ello implica permanecer en lugares o emociones que ya no le sirven. Esta fijación es la raíz de un ciclo de pensamientos sombríos que puede envolverle como un campo magnético, haciendo que cada duda se perciba más grande, cada riesgo más peligroso y cada posible pérdida un acontecimiento devastador. Otra de las sombras que puede teñir la mente taurina es el resentimiento silencioso. No estalla de inmediato, no arrasa de forma impulsiva, sino que se acumula lentamente, como sedimento en el fondo de un lago. Tauro lo contiene, lo guarda, lo deja reposar hasta que ese peso invisible le impide fluir. En su mundo interno, la deslealtad o la ruptura de la confianza se sienten como grietas profundas en la roca que sostiene su vida. Y aunque tarda en enfurecerse, cuando lo hace, los pensamientos oscuros pueden volverse tan firmes e inflexibles como él mismo. Este resentimiento no es violencia, sino una tristeza pesada disfrazada de enojo silencioso. Es la sensación de haber entregado tiempo, energía y lealtad, y no haber recibido la misma solidez a cambio. La herida puede volverse una narrativa interna donde Tauro se repite que debe cerrarse, protegerse, volverse inaccesible. Así, sus pensamientos negativos adoptan la forma de murallas invencibles que, aunque protegen, también aíslan. Pero dentro de cada sombra reside un llamado épico. En Tauro, esos pensamientos densos esconden una enseñanza profunda, la necesidad de recordar que incluso la tierra más fértil debe permitir el movimiento, que la rigidez mata lo que debería florecer, que el apego desmedido puede convertirse en un yugo. La grandeza taurina emerge cuando esta energía pesada comienza a transformarse, cuando la oscuridad interior se convierte en una alquimia lenta que purifica. A medida que las sombras se disipan, la fuerza ancestral de Tauro recupera su tono natural. La voluntad deja de ser un muro y se transforma en una columna de estabilidad auténtica. La mente se aclara como un valle después de la lluvia, revelando que aquello que parecía una amenaza era en realidad una oportunidad para reforzar su propio centro. Entonces surge el verdadero poder taurino, la capacidad de reconstruirse sin prisa, de recuperar el ritmo pausado que le conecta con la vida real, de comprender que la estabilidad no se conquista aferrándose, sino fluyendo con inteligencia dentro de un mundo que jamás deja de cambiar. Los malos pensamientos, antes pesados como piedras, se vuelven parte del suelo que sostiene sus pasos. Allí donde hubo miedo, crece discernimiento. Donde hubo terquedad, nace firmeza consciente. Donde hubo resentimiento, se encuentra una nueva forma de fortaleza emocional. Y así, en la épica silenciosa que habita dentro de Tauro, las sombras no son enemigas,
sino maestras antiguas que recuerdan que incluso el signo más sereno debe atravesar sus propias noches internas para despertar cada día con la certeza de que su poder no radica en resistir al mundo, sino en sostenerse a sí mismo con la calma indestructible de la tierra fértil que renace una y otra vez. En los dominios donde la constancia se convierte en mito y la memoria de la tierra guarda los secretos más antiguos del zodiaco, existe un aspecto silencioso que acompaña a Tauro en sus batallas internas, la profunda conexión con los sentidos. Cuando los pensamientos sombríos lo alcanzan, no solo afectan su mente, sino también su percepción del mundo físico. La realidad empieza a sentirse más pesada, los colores más apagados, los sonidos más distantes. Es como si la materia misma absorbiera parte de su energía vital, recordándole que su espíritu, aunque firme, puede perder temporalmente la vibración que lo mantiene anclado a la belleza del mundo. En ese estado, la inmovilidad taurina adopta un matiz distinto. Ya no es la calma que sostiene el universo, sino una quietud cargada de tensión, similar a un campo de trigo que no se mece aun cuando el viento sopla. Esta desconexión sensorial es uno de los aspectos menos mencionados pero más influyentes en los pensamientos negativos de Tauro. Cuando su interior se enturbia, se desconecta de aquello que le nutre profundamente, el placer simple de existir, de tocar, de sentir, de respirar el ritmo de la vida. Sin ese flujo natural, su alma se vuelve un terreno no cultivado, esperando ser despertado de nuevo. A veces, la oscuridad mental surge de su profunda necesidad de estabilidad emocional. Tauro no busca emociones pasajeras ni vínculos superficiales. Cuando entrega su corazón, lo hace como quien siembra un árbol milenario. Por eso, al percibir una fractura o una duda en sus relaciones, los malos pensamientos se vuelven ecos que resuenan más de lo que deberían. No se alimentan del caos, sino de la vulnerabilidad que tanto le cuesta admitir. La sensación de no ser valorado o correspondido puede convertir su interior en una vasta llanura donde el silencio pesa más que cualquier palabra. La mente comienza a repetir historias antiguas, memorias que tal vez no pertenecen al presente, pero que regresan con la firme intención de protegerlo, incluso si esa protección implica cerrar sus propios caminos. Otro aspecto profundo de estas sombras es el temor latente a la transformación abrupta. Tauro no teme al cambio en sí mismo, teme al cambio sin sentido, al que llega sin preparación, al que arrasa sin dejar espacio para reconstruir. Esta inquietud se convierte en pensamientos repetitivos que lo mantienen aferrado a lo que conoce, aunque ya no le haga bien. La incertidumbre se instala como un guardián severo que vigila cada decisión, cada paso, cada posibilidad de avanzar. Es una instancia interna que le recuerda que todo debe tener orden y propósito, aunque a veces el universo solo pide entrega y confianza. Pero en la raíz de esos pensamientos, también se encuentra una fuerza inmensa que espera ser reconocida. Tauro posee un talento extraordinario para renacer desde lo concreto. Cuando comprende que las sombras no son un destino, sino un tramo del camino, surge una metamorfosis silenciosa que pocas energías del zodiaco pueden igualar. Es un renacimiento que no ocurre de repente, sino como una aurora que avanza centímetro a centímetro, iluminando la oscuridad hasta que el paisaje interior se vuelve habitable de nuevo. En ese proceso renacido, aparece el don de la perseverancia luminosa. La mente taurina, que antes estuvo atrapada en pensamientos densos, empieza a imaginar formas nuevas de sostenerse. Comprende que la estabilidad no depende de aferrarse, sino de confiar en su propia capacidad para construir lo que necesita, tantas veces como haga falta. La tierra, tras ser removida, se vuelve aún más fértil, y el espíritu de Tauro recupera la certeza de que puede transformar el peso en firmeza, el miedo en serenidad y la duda en una determinación tranquila que resuena como un mantra antiguo. Por encima de todas estas sombras se eleva un aspecto mitológico que rara vez se menciona, la dignidad innata de Tauro. Incluso en sus momentos más oscuros, conserva un hilo de nobleza que lo empuja a levantarse, a sostener su vida con una templanza que otros signos observan con asombro. Esa dignidad es su verdadera armadura cuando los pensamientos destructivos lo quieren desalentar. Le recuerda que su esencia está construida sobre la paciencia de la tierra, la belleza del placer tranquilo y la fuerza de saber esperar sin rendirse. Cuando esta dignidad despierta, los pensamientos oscuros se transforman en enseñanzas magnánimas. Cada miedo se vuelve una brújula. Cada resistencia, un recordatorio de su enorme poder interno. Cada tristeza, un abrazo con la sabiduría ancestral que late debajo de su piel. Y así, Tauro atraviesa sus tormentas mentales con la misma fortaleza monumental con la que una montaña enfrenta al invierno, inmóvil en esencia, pero viva en su profundidad.
Cuando regresa la claridad, renace con un brillo que no es estruendoso, sino profundo, auténtico y duradero. Es en ese instante cuando su espíritu vuelve a irradiar la energía para la que fue creado, la del sostén, la del gozo silencioso, la de la fuerza tranquila que inspira a quienes lo rodean. Porque incluso después de los pensamientos más oscuros, Tauro siempre recuerda su verdad esencial, la capacidad de transformar la densidad en estabilidad, la sombra en propósito y la quietud en un poder terrenal que sostiene, equilibra y enraiza todo lo que toca. En los recovecos más antiguos de la energía taurina existe un territorio espiritual que rara vez se nombra, pero que influye profundamente en la forma en que nacen sus pensamientos oscuros, la memoria ancestral. Tauro lleva en su interior el eco de generaciones que aprendieron a sobrevivir mediante la estabilidad, la repetición, la permanencia. Esa herencia pesa en su interior como una roca sagrada y, cuando las sombras mentales emergen, es esa memoria la que susurra que cualquier desorden es una amenaza para la continuidad. Es un llamado primordial que se activa sin que lo note, un instinto poderoso que lo empuja a proteger su mundo con una intensidad que pocos comprenden. Esta herencia invisible convierte cada temor en una sensación profunda, como si no solo peligrara su presente, sino toda la estructura emocional levantada por quienes vinieron antes de él. Otra dimensión poco mencionada es la forma en que Tauro experimenta el tiempo cuando se encuentra atrapado en pensamientos negativos. Mientras otros signos viven la oscuridad como un instante turbulento o una oleada pasajera, Tauro la siente como un lento amanecer nublado que parece no disiparse. El tiempo se vuelve más denso, más pesado, más prolongado. Esta distorsión temporal es sutil pero poderosa, haciendo que cada emoción dolorosa parezca más duradera de lo que realmente es. Es como caminar a través de un campo empapado, donde cada paso requiere más esfuerzo y cada avance es una hazaña silenciosa. Sin embargo, en esa misma lentitud reside un aprendizaje profundo, la comprensión de que ninguna emoción lo arrasa por completo, porque él sabe resistir con una firmeza que nace del corazón de la tierra. Existe además un aspecto emocional que suele permanecer oculto bajo la serenidad con la que Tauro se expresa, la autoexigencia silenciosa. Aunque se perciba como un ser tranquilo, en su interior lleva estándares que rara vez revela. Cuando siente que no cumple con ellos, cuando percibe que podría haber actuado mejor o que ha fallado a sus propios ideales, la mente taurina se convierte en un juez implacable. Estos pensamientos autocríticos no se expresan con violencia, sino con una persistencia que cala hondo, recordándole una y otra vez lo que cree que debería haber sido. Esta voz interna, aparentemente dura, es en realidad un reflejo de su deseo de construir una vida sólida, un mundo estable y un legado digno. Pero al no reconocer su propia humanidad, la exigencia se transforma en sombra. En lo profundo de su espíritu también se encuentra un dilema interno, la tensión entre el deseo de simplicidad y la complejidad real de sus emociones. Tauro aspira a la paz, a la claridad, a un orden afectivo que le permita caminar sin ruido interno. Sin embargo, sus sentimientos son más complejos de lo que admite. Cuando no logra comprenderlos del todo, cuando algo contradice la armonía que busca, surge un conflicto silencioso en él. Esta contradicción entre lo que siente y lo que desearía sentir puede convertirse en un laberinto mental que alimenta pensamientos repetitivos, dudas prolongadas y una sensación de desalineación interna. No se trata de incapacidad, sino de sensibilidad profunda que necesita tiempo para traducirse en palabras y decisiones. Otro aspecto que suele pasar desapercibido es su relación con el valor personal. Tauro busca construir su vida desde el merecimiento, desde la certeza de que lo que tiene y lo que da es legítimo. Pero cuando las sombras mentales aparecen, puede surgir un cuestionamiento profundo acerca de si realmente merece la estabilidad que desea, el amor que ofrece, la seguridad que anhela. Estos pensamientos no son superficiales, nacen desde un rincón íntimo donde Tauro guarda su vulnerabilidad más pura. Es un cuestionamiento que lo empuja a reafirmarse, a reconstruir su autoestima desde la raíz, como un árbol que se fortalece después de enfrentar un viento silencioso pero persistente. La lucha interna de Tauro también contiene un componente físico que rara vez se describe. Sus pensamientos densos pueden manifestarse en su cuerpo, como si la materia que lo gobierna absorbiera la tensión emocional. El cuello rígido, la espalda cargada, el pecho apretado, el estómago pesado. Estas sensaciones no son meros síntomas, sino parte de su lenguaje interior. La energía taurina procesa la oscuridad a través del cuerpo, recordándole que la mente y la materia son una misma corriente. En esta unión profunda reside una forma de sabiduría ancestral, comprender que, al liberar el cuerpo, también se libera el espíritu.
En medio de todos estos aspectos surge una revelación luminosa que representa la grandeza épica de Tauro, su capacidad para convertir la sombra en paciencia fortalecida. Ningún pensamiento oscuro lo destruye, porque la tierra nunca se destruye, simplemente espera, se adapta, se regenera. Tauro encuentra, después de cada batalla interna, una serenidad más grande que la que tenía antes. La oscuridad no lo quiebra, lo pule. No lo encierra, lo enraiza. No lo desalienta, lo vuelve consciente de su propia resistencia. Y así, cuando finalmente atraviesa cada capa de pensamiento sombrío, emerge transformado en una fuerza más templada, más sabia y más fiel a sí mismo. Los temores se vuelven tierra fértil para su claridad. Las dudas se vuelven pasos firmes hacia un nuevo equilibrio. Las cargas pesadas se convierten en cimientos que sostienen su nueva versión. Y su dignidad, siempre intacta, lo guía hacia adelante con la solemnidad de un guardián ancestral que sabe que su grandeza no nace de evitar las sombras, sino de convertirlas en parte de su legado interno. En cada renacimiento, Tauro demuestra que su espíritu es tan vasto como los campos que lo simbolizan, tan resistente como la roca que lo sostiene y tan noble como la luz que siempre encuentra su camino incluso a través de las noches más densas. En los rincones más profundos donde la energía taurina se forma, existe una capa espiritual que apenas se menciona y que, sin embargo, influye de manera decisiva en su manera de enfrentar los pensamientos sombríos, la relación entre Tauro y el silencio. No es un silencio propio del vacío, sino uno cargado de resonancia, como el sonido grave que queda suspendido en el aire después de un tambor ancestral. Cuando Tauro se ve envuelto en su oscuridad mental, ese silencio se vuelve un refugio y, al mismo tiempo, un desafío. Dentro de él, cada emoción se amplifica, cada duda se oye como un eco prolongado. Pero también en él encuentra la posibilidad de escuchar aquello que la vida cotidiana tapa, la voz de su propia esencia. Esta dimensión silenciosa es donde se libra una de sus batallas más épicas. Porque, aunque desde fuera pueda parecer tranquilo, su mundo interno vibra con fuerzas titánicas cuando se siente desestabilizado. Allí, entre la serenidad exterior y el terremoto emocional interior, Tauro intenta encontrar un punto de apoyo. Y lo que es admirable en esta lucha es que no busca escapar de sus sombras, las vive plenamente, las observa con paciencia, incluso cuando duelen. Esta voluntad de enfrentar la oscuridad sin alardes es una de sus mayores fortalezas, un acto heroico que rara vez se reconoce. Otro aspecto poco explorado es la forma en que Tauro procesa la desilusión. En su alma existe una tendencia nacida del elemento tierra, la necesidad de que las cosas sean coherentes, lógicas, tangibles. Por eso, cuando algo o alguien contradice su percepción de estabilidad, la desilusión no se manifiesta en explosiones ni arrebatos, sino en un hundimiento lento, como si una parte de su mapa interno se derrumbara. Esta experiencia puede generar pensamientos sombríos relacionados con la pérdida de confianza, no solo en otros, sino en sí mismo. Una especie de niebla mental que lo hace cuestionar su juicio, su intuición y su capacidad para elegir lo que lo sostiene. Pero, paradójicamente, es en ese cuestionamiento donde se despierta un nuevo ciclo de crecimiento interior. Dentro de la psique taurina también existe un vínculo profundo con el recuerdo emocional. No olvida con facilidad, no porque se aferre al pasado, sino porque cada experiencia queda grabada en su interior como una huella en la tierra húmeda. Al enfrentarse a pensamientos oscuros, estos recuerdos pueden volver con una fuerza inesperada, mezclando situaciones antiguas con preocupaciones actuales. Esta mezcla puede intensificar su tristeza, pero también le revela un patrón, aquello que repetidamente le duele es precisamente aquello que su alma desea comprender y sanar. En esta revelación silenciosa se forja una determinación nueva que lo impulsa a liberarse de aquello que se ha sedimentado durante demasiado tiempo. Un elemento que rara vez se profundiza es la manera en que Tauro experimenta la vulnerabilidad. Su fuerza natural hace que muchos olviden que, en su interior, hay una sensibilidad quieta pero intensa, como la temperatura tibia que se oculta bajo la superficie de una roca. Cuando los pensamientos sombríos lo tocan, esa sensibilidad emerge, mostrándole que su corazón es más grande de lo que aparenta. Puede sentirse expuesto, frágil, incluso temeroso, porque abrirse a emociones profundas requiere que renuncie, aunque sea temporalmente, al control que tanto valora. Pero este acto de vulnerabilidad es uno de sus mayores tesoros internos, pues le permite conectar con una verdad emocional que, cuando se integra, se convierte en una fuerza más sólida que cualquier armadura. Tauro también tiene un vínculo espiritual con el mundo natural que influye en su manera de enfrentar la oscuridad. Su energía está profundamente conectada con los ciclos de la vida,
El crecimiento lento, la paciencia de las estaciones, la sabiduría de lo que crece sin prisa. Cuando se siente sumido en pensamientos negativos, suele desconectarse de esta armonía natural. Pero cuando vuelve a ella, cuando se permite respirar al ritmo del mundo, surge una restauración poderosa. En ese reencuentro comprende que la oscuridad es parte del ciclo, que ninguna tierra es siempre fértil y ninguna estación es eterna. Esta comprensión lo ayuda a detener la autocrítica y a reconocerse como parte de un proceso mucho más grande que él mismo. Otro aspecto profundo y poco mencionado es la manera en que Tauro renace después de un periodo de oscuridad. Mientras otros signos estallan hacia la luz con energía repentina, el renacimiento taurino es lento, majestuoso, casi ritual. Empieza con pequeños gestos, una idea que vuelve a impulsarlo, una emoción que se suaviza, una sensación de calma que se instala poco a poco. Y cuando finalmente se pone de pie de nuevo, lo hace con una fuerza renovada que inspira a quienes lo rodean. Es una fortaleza que no nace del impulso, sino de la resistencia, no surge de olvidar la oscuridad, sino de haberla atravesado con dignidad. En su resurgir, Tauro recupera su sabiduría innata, esa capacidad para ver lo esencial, para valorar lo que realmente importa y para construir desde la raíz. Sus pensamientos, antes densos, se vuelven claros. La confusión se disipa y lo impulsa una firmeza serena, una especie de determinación silenciosa que transforma cada sombra en una enseñanza indeleble. Y es entonces cuando su grandeza se revela en su forma más pura, no como una fuerza que domina, sino como una presencia que sostiene, como una luz que no necesita ser brillante para ser eterna, como una estabilidad que no impone, pero que guía. Porque en su interior, más allá de cada sombra, existe una verdad inamovible, la capacidad de convertir cualquier oscuridad en piedra firme. Allí reside la épica taurina, en la quietud que se vuelve poder, en la paciencia que se vuelve sabiduría y en la sombra que, al final, se transforma en la tierra fértil donde renace su espíritu indestructible. En la profundidad más antigua del arquetipo taurino existe una dimensión casi olvidada, un territorio donde convergen la intuición instintiva y la resistencia eterna. Es una zona interior donde Tauro guarda sus certezas más sagradas, aquellas que rara vez expresa pero que sostienen su alma como si fueran columnas talladas en piedra primordial. Cuando los pensamientos oscuros lo rodean, ese territorio interno se convierte en un santuario silencioso donde se libra una de sus batallas más significativas. Allí se manifiesta un aspecto esencial de su naturaleza que pocas veces se desarrolla, la lucha entre su deseo innato de comprenderlo todo desde la lógica y la realidad inevitable de sus emociones profundas, que a veces carecen de explicación racional. Este conflicto es una fuente poderosa de sombras mentales para Tauro. A menudo intenta ordenar lo que siente como si fuera un paisaje que debe permanecer siempre alineado y simétrico. Pero los sentimientos, que se mueven como ríos subterráneos, escapan a esa necesidad de estructura. Cuando esto ocurre, Tauro puede sumirse en un proceso interno de tensión silenciosa donde busca respuestas que aún no están listas para revelarse. Este intento de racionalizar lo emocional despierta pensamientos densos que parecen inmovilizarlos, como si un peso invisible cayera sobre su pecho. No se trata de incapacidad, sino de una sensibilidad tan profunda que requiere más tiempo para ser comprendida, más silencio para ser integrada y más paciencia para transformarse. Otro aspecto que rara vez se menciona es la forma en que Tauro se relaciona con el concepto de valor. No solo el valor material ni el económico, sino el valor esencial de las cosas, de las experiencias, de los vínculos, de su propia dignidad. Sus pensamientos oscuros pueden surgir cuando siente que algo o alguien no ha sido coherente con el valor que él entrega. No se trata de orgullo vacío, sino de una profunda consciencia de lo que invierte emocionalmente en todo lo que construye. Cuando siente que su entrega ha sido subestimada, aparece un dolor silencioso que puede transformarse en pensamientos de desconfianza, decepción o retraimiento. Es una herida que va directamente al centro de su naturaleza, porque para Tauro todo lo importante requiere una dedicación real, una constancia que pocos están dispuestos a mantener. También existe en Tauro un aspecto espiritual relacionado con la resistencia heredada. La tierra, por naturaleza, soporta, aguanta, sostiene. Y así también lo hace él. Pero cuando los pensamientos negativos lo visitan, esa misma resistencia puede volverse una trampa emocional. Se aferra, incluso a lo doloroso, porque siente que soltar sin comprender sería como arrancar una raíz sin revisar la tierra. Este apego no nace de la terquedad superficial que tantos le atribuyen, sino de un sentido profundo de responsabilidad hacia su propia construcción interna.
Sin embargo, esta tendencia puede llevarlo a permanecer demasiado tiempo en estados mentales densos, prolongando ciclos que ya deberían haber concluido. En este aspecto reside uno de sus grandes desafíos, aprender a soltar incluso cuando no ha conseguido explicarlo todo. Poco se habla también de la manera en que Tauro percibe las promesas, no solo las hechas por otros, sino las que él mismo se hace. Cuando siente que algo no se cumplió, su mente puede generar pensamientos sombríos que se relacionan con la sensación de estancamiento, como si una parte de su camino hubiera quedado congelada en el tiempo. Esta experiencia puede despertar una tristeza profunda que se oculta bajo su aparente serenidad. Pero es precisamente esa tristeza la que lo impulsa, aun sin palabras, a reconstruir desde la base aquello que se quebró. En ese proceso silencioso, la constancia taurina se transforma en una fuerza casi mitológica que resucita todo lo que parecía perdido. Dentro de su mundo emocional también existe un aspecto que rara vez se ilumina, la capacidad de absorber energías ajenas. Aunque parezca firme como una roca, Tauro siente intensamente lo que ocurre a su alrededor, especialmente cuando se trata de aquellos a quienes ama. Si percibe tensión, caos o desequilibrio en su entorno, puede llevar esa energía hacia su interior como si fuera propia. Este fenómeno puede generar pensamientos negativos que no le pertenecen, pero que habitan en él como si fueran raíces prestadas. Esto lo lleva a veces a cargar más de lo necesario, sin darse cuenta de que gran parte de su oscuridad mental se origina en energías externas que su sensibilidad terrestre ha retenido sin querer. Otro aspecto profundo que se relaciona con sus sombras mentales es su conexión con el ritmo. Tauro necesita avanzar a su propio paso, siguiendo un tempo natural que resuene con su energía interna. Cuando se le obliga a moverse demasiado rápido, cuando debe tomar decisiones inmediatas o adaptarse a cambios abruptos, su mente se desequilibra. Este desajuste crea una sensación de desorientación que puede transformarse en pensamientos sombríos relacionados con la incapacidad, el descontrol o el miedo a equivocarse. Sin embargo, cuando recupera su ritmo, cuando vuelve a caminar a la velocidad que su alma reconoce, todo se alinea de nuevo, como un campo que vuelve a florecer al paso correcto de las estaciones. En el trasfondo de todo esto aparece uno de los dones más grandiosos de Tauro, la reconstrucción silenciosa. Ningún pensamiento oscuro puede vencer completamente a esta energía. Puede doblarlo, puede hacerlo dudar, puede hundirlo por un tiempo en la densidad, pero nunca logra romper su esencia. Desde el núcleo de su alma surge una fuerza que lo impulsa, primero de manera imperceptible, luego de forma decidida, hasta que vuelve a levantarse. Su renacimiento no es ruidoso ni espectacular, es un ascenso firme, constante, monumental. Y cuando vuelve a la luz, lo hace con más sabiduría, con más claridad, con una paciencia renovada que le recuerda porque la Tierra es el símbolo de la estabilidad eterna. En este retorno, sus pensamientos, antes densos, se convierten en la base de una nueva fortaleza emocional. Cada sombra se transforma en un recurso interno, cada duda en una herramienta, cada temor en un recordatorio de su resiliencia. Y así, Tauro demuestra que incluso en los momentos más intensos de oscuridad mental, posee un espíritu capaz de renacer desde sí mismo, sin prisa, sin estridencia, pero con una grandeza que perdura como un paisaje eterno. En su interior reside la lección más profunda: la sombra no lo destruye, lo esculpe, no lo hunde, lo prepara, no lo limita, lo revela como la fuerza silenciosa que sostiene la vida misma. En los estratos más profundos donde la esencia taurina modela su identidad, existe un aspecto silencioso que casi nunca se menciona y que, sin embargo, condiciona profundamente la manera en que surgen sus pensamientos sombríos, la relación de Tauro con la permanencia. No se trata solo de estabilidad, sino de la percepción del tiempo como un territorio que debe ser honrado, respetado y cuidado. Esta conexión con lo duradero hace que cualquier cambio inesperado se perciba como una fractura en su continuidad interna. Cuando algo altera ese hilo invisible que lo une a lo que reconoce como seguro, su mente puede oscurecerse con pensamientos densos que buscan, desesperadamente, reinstalar el orden perdido. Este fenómeno es menos una reacción emocional que una respuesta ancestral inscrita en su alma elemental. Otro aspecto profundo no explorado es la manera en que Tauro experimenta la pérdida, no solo la pérdida material o emocional evidente, sino la pérdida de ritmo, de armonía, de equilibrio. Para él, la vida adquiere significado cuando fluye dentro de un compás sereno y predecible. Cuando ese compás se rompe, incluso si nadie más lo percibe, Tauro siente que parte de su mundo interno se detiene.
Esta interrupción puede desencadenar pensamientos sombríos relacionados con la sensación de haber fallado en proteger su espacio vital, como si la responsabilidad de mantener todo en calma fuera exclusivamente suya. En esta percepción se esconde una nobleza inmensa, pero también una carga innecesaria que alimenta sus sombras internas. Existe además una capa emocional poco mencionada que define la intensidad de su mundo mental, el miedo a decepcionar a quienes ama. Aunque rara vez lo manifieste abiertamente, Tauro experimenta un sentido profundo del deber afectivo. Siente que debe ser sostén, refugio, estabilidad para quienes lo rodean. Cuando cree que no está cumpliendo ese rol, incluso si es solo una impresión, los pensamientos negativos se intensifican. Surgen ideas densas sobre su propio valor como pilar emocional, como si su esencia dependiera de su capacidad para sostenerlo todo. Esta autopercepción lo lleva a un terreno de sombras donde confunde cansancio con debilidad y sensibilidad con falta de firmeza. Sin embargo, esta sombra revela una luz impresionante, su compromiso emocional es tan fuerte que incluso sus dudas nacen del deseo de dar lo mejor de sí mismo. También existe un aspecto energético poco profundizado, la forma en que Tauro absorbe la astrología de la Tierra. Cada signo del zodiaco se conecta con su elemento de un modo particular, pero en Tauro esa conexión es corporal, emocional y espiritual al mismo tiempo. Su energía se moldea según el ambiente físico que habita. Cuando ese ambiente es caótico, ruidoso o inestable, su mente comienza a producir pensamientos oscuros que reflejan ese desequilibrio. Lo que para otros signos es solo ruido o desorden, para Tauro puede convertirse en un impacto directo en su bienestar interno. Esta sensibilidad ambiental lo convierte en un guardián natural de la armonía, pero también puede convertirlo en receptor involuntario de tensiones externas que luego se confunden con tensiones propias. Otro aspecto que rara vez se menciona es la manera en que Tauro experimenta la insatisfacción. Para él, la vida está llena de pequeños placeres que lo conectan con la abundancia elemental, un aroma, un sabor, un gesto, una caricia, un paisaje. Cuando por estrés, tristeza o desconexión pierde la capacidad de disfrutar estas pequeñas riquezas sensoriales, los pensamientos sombríos aparecen con fuerza. Es como si la tierra que lo habita dejara de nutrir sus raíces internas. Esta pérdida momentánea de placer es una de las sombras más densas que puede experimentar, porque lo desconecta de su naturaleza más esencial. Y sin embargo, cuando logra recuperar esa sensibilidad, aunque sea con un solo instante de belleza, su renacimiento interno comienza de manera suave pero incontenible. En la profundidad de su psicología existe otro fenómeno sutil, la tendencia a buscar refugio en la repetición cuando la mente se oscurece. La repetición de hábitos, tareas o rutinas es una forma de recuperar el control perdido, de reconstruir, paso a paso, un camino que lo devuelva a la estabilidad. Pero en ocasiones, esta repetición se convierte en un círculo cerrado que no lo libera, sino que lo mantiene atrapado en los mismos pensamientos densos que intenta disipar. Esta dualidad contiene una enseñanza fundamental: la disciplina puede ser una herramienta poderosa, pero también una cadena suave cuando se usa sin consciencia. En el equilibrio entre estas dos fuerzas reside gran parte del crecimiento interior taurino. Existe además un aspecto emocional oculto que influye en sus sombras, la profundidad de su afectividad. Pocos signos aman con la devoción silenciosa que caracteriza a Tauro. Su amor no es efímero, es una construcción sólida, un pacto interno, una fidelidad emocional casi sagrada. Cuando siente que su afecto no es correspondido con la misma intensidad o estabilidad, los pensamientos oscuros surgen como defensa. Estos pensamientos se llenan de preguntas silenciosas que no formula, pero que lo desgastan desde adentro. El temor a entregar más de lo que recibe puede transformarse en una coraza emocional que lo aísla incluso de quienes desean acercarse. Esta protección, aunque dolorosa, es parte de su propio proceso de restauración interna, un mecanismo que utiliza para proteger su corazón mientras reorganiza su mundo emocional. En lo más profundo de su espíritu también existe un principio poco mencionado, la dignidad como brújula. Incluso en los momentos de mayor oscuridad mental, Tauro conserva un sentido interno de nobleza que lo aleja de la autodestrucción emocional. Esa dignidad, silenciosa y firme, se convierte en una luz tenue pero constante que lo guía hacia su equilibrio. No necesita ser grandiosa ni espectacular, basta con que esté presente. Es esa luz la que le permite recordar quién es, qué merece y cuáles son las raíces que lo sostienen incluso cuando la tormenta lo envuelve. En su renacimiento, tras atravesar cada sombra, Tauro recupera una fuerza que no estalla, sino que se expande desde lo profundo. Es una fuerza que sana, que sostiene, que reordena.
La oscuridad no lo derrota, solo lo prepara. Cada pensamiento denso se convierte en la base de una nueva capa de sabiduría. Cada momento de duda se transforma en una piedra más en su camino hacia la plenitud. Cada herida emocional se convierte en un recordatorio de su resiliencia espiritual. Y es entonces cuando, desde su voz interna más antigua, Tauro reconoce que su poder no reside en evitar la sombra, sino en ser capaz de atravesarla con la majestad silenciosa de una montaña que, incluso erosionada por la tormenta, conserva su forma esencial. En los recovecos más profundos donde la energía taurina guarda sus secretos, existe un aspecto interior que rara vez se aborda y que, sin embargo, influye con una fuerza inmensa en la aparición de sus pensamientos sombríos, la relación entre Tauro y su propio ritmo de creación. Este signo posee una creatividad silenciosa, una capacidad para transformar ideas y deseos en elementos tangibles que sostienen su mundo. Pero cuando la oscuridad mental aparece, esa creatividad se bloquea, como si el flujo interno que conecta su mente con la materia se volviera espeso y lento. Esta interrupción puede generar pensamientos pesados relacionados con la sensación de inutilidad, de estancamiento, de desconexión con su propósito. Y aunque estos pensamientos parecen densos como barro húmedo, son en verdad la señal de que su alma está atravesando una etapa profunda de transformación interna, de esas que solo ocurren cuando la Tierra está preparándose para un nuevo ciclo. Otro aspecto poco mencionado es la relación que Tauro tiene con la certeza. Mientras muchos signos viven cómodamente en la duda, Tauro busca verdades internas que le permitan construir sobre cimientos sólidos. Cuando esas verdades se tambalean, su mente puede oscurecerse con pensamientos que cuestionan su propia percepción, como si su brújula interna hubiera perdido temporalmente su dirección. Esta pérdida momentánea de claridad puede generar una sensación de vacío que pesa más que cualquier tristeza evidente. Sin embargo, lo que parece confusión es, en realidad, la preparación para una comprensión más profunda, una expansión de su propio entendimiento sobre quién es y qué desea construir. En el corazón de su psicología también existe una dimensión emocional que pocas veces se desarrolla, la sensación de responsabilidad energética. Tauro percibe, de forma casi instintiva, que su estabilidad sirve de apoyo para quienes lo rodean. Su calma es un refugio, su constancia es un ancla, su presencia es una especie de tierra firme emocional para otros. Cuando sus pensamientos oscuros lo invaden, siente que está fallando en ese papel, aunque nadie se lo exija. Esta presión interna, invisible pero intensa, genera sombras mentales relacionadas con la culpa o la insuficiencia. No porque no sea capaz de sostenerse, sino porque teme dejar sin apoyo a quienes dependen de su fortaleza silenciosa. Y, sin embargo, es precisamente en esos momentos cuando descubre que también él merece apoyo, descanso y cuidado. Existe otro aspecto profundo en el que sus pensamientos sombríos encuentran alimento, la ambivalencia entre su deseo de simplicidad y su alma llena de matices. Por fuera, Tauro busca una vida ordenada, tranquila, estable. Pero por dentro, su mundo emocional es vasto, complejo, lleno de sensaciones y memorias que lo conectan con una profundidad que no todos pueden comprender. Cuando se produce un conflicto entre esa necesidad externa de calma y la intensidad interna de sus emociones, aparecen pensamientos densos que tratan de resolver una tensión ancestral. En realidad, esta ambivalencia no es un error, sino una de las maravillas ocultas de su energía, la capacidad de contener en un solo corazón la serenidad del campo y la intensidad del volcán dormido. Un aspecto espiritual que rara vez se menciona es la forma en que Tauro vibra con el concepto de pertenencia. No se trata solo de un lugar físico o de un vínculo emocional, sino de un espacio interior donde puede sentirse enraizado. Cuando pierde esa sensación de pertenencia, aunque sea de forma temporal, el mundo se vuelve menos nítido y sus pensamientos oscuros toman forma. Puede sentirse desplazado incluso en su propio hogar, desconectado incluso dentro de sí mismo. Esta pérdida de profundidad interna es una sombra que pesa mucho, pero también marca el inicio de un viaje íntimo hacia la reconstrucción de su identidad, un viaje donde recupera la conexión con su esencia más pura, aquella que no necesita validación externa para existir. Dentro de sus sombras también existe un aspecto relacionado con la paciencia. Tauro es paciente por naturaleza, pero cuando se encuentra en un periodo de oscuridad mental, esa paciencia puede volverse una carga. Siente que debe resistir, soportar, aguantar sin romperse, como si fuera una roca que no puede permitirse fracturas. Esta resistencia, aunque admirable, puede intensificar su malestar interno si no reconoce que incluso la tierra necesita descanso, incluso la montaña se erosiona para dar paso a nuevas formas. La sombra aquí no nace de su paciencia,
sino de olvidar que la paciencia también incluye permitirse pausas, retrocesos y momentos de vulnerabilidad. Existe otro campo emocional poco explorado, la relación entre Tauro y su memoria corporal. La energía terrenal hace que su cuerpo sea receptor de emociones no resueltas. Guarda tensiones antiguas en los músculos, en la postura, en la respiración. Sus pensamientos oscuros no solo habitan la mente, sino que se asientan en el cuerpo como si fueran raíces que buscan aferrarse a algún lugar. Cuando finalmente libera esa tensión, su claridad mental renace con una fuerza que parece provenir de la misma tierra. Es en ese proceso de liberación física donde se revela una de sus sabidurías ocultas, comprender que sanar la mente incluye sanar la materia. En lo profundo de su espíritu también se encuentra un fenómeno que rara vez se describe, la manera en que Tauro renueva su fe en la vida. Cuando atraviesa pensamientos oscuros, su conexión con el mundo puede debilitarse. Pero cuando renace, lo hace con una fe renovada, no una fe ingenua ni impulsiva, sino una fe madura y sólida que surge después de haber mirado de frente sus propias sombras. Esa fe le permite ver la belleza donde antes veía monotonía, la posibilidad donde antes veía obstáculos, la abundancia donde antes solo había peso. Es un renacimiento lento, monumental y digno, como el florecimiento de un árbol que ha resistido un invierno especialmente largo. En este resurgir se revela su grandeza más profunda. La oscuridad no lo quiebra, lo templa. No lo lleva a la destrucción, sino a la reconfiguración. Cada sombra que atraviesa se convierte en una nueva capa de fortaleza silenciosa. Cada pensamiento pesado se transforma en un ladrillo más para la construcción de su mundo interior. Cada duda se vuelve una puerta hacia una comprensión más elevada. Y al final, cuando vuelve a caminar con paso firme y alma clara, Tauro recuerda su verdadera esencia, un ser construido con la paciencia de la tierra, la resiliencia de la roca y la nobleza de todo aquello que crece sin prisa, pero con destino seguro. Su camino no es el de la velocidad, sino el de la profundidad. No es el de lo superficial, sino el de lo auténtico. No es el de lo efímero, sino el de lo eterno.